Hoy en Cultura, un solo nombre, el del bandoneonista y compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla. Por el centenario de su nacimiento, marzo es su mes y 2021 su año. Pero cualquier razón bastaría para el eterno experimentador del tango que, con la libertad que le otorgó el jazz, trascendió el género y fue el primero en sostener con sus tripas un bandoneón, que además tenía su propio sonido. Piazzolla fue un genio trabajador y un virtuoso provocador, pero sus innovadores armonías y ritmos lo llevaron a más, a ser de los más prolíficos artistas del siglo XX y a cambiar por siempre la música mundial. En un mundo confitado, como descendientes de italianos con una dulcería, así describía Assunta Manetti la Mar del Plata que en 1921 vio nacer a su hijo. Pantaleón por el abuelo paterno, pero Astor por un amigo músico que triunfó en Estados Unidos. Y hasta allí emigraron, y en gran parte ese duro Nueva York de gangs definió a Piazzolla. De niño a adolescente marcaría su gusto por las bandas, su lucha por un sonido, pero sobre todo fue allí que su padre Vicente lo instó a clases de música y a un bandoneón que hubiera preferido patines. Pero a los 17, tras enamorarse del tango oyendo al sexteto de Elvino Bardaro, consiguió ser el gato inquieto de la orquesta de Aníbal Troilo, su dios en la Meca bonaerense, y estudiar junto a Alberto Ginastera. Pasó por grupos, hizo arreglos para otros compositores y música para cine. Si bien Ginastera y Nadia Boulanger en París fueron clave para afirmar el tango como faro vocacional sin perder a Bach o el jazz de Harlem. Es así como a mitad de los 50 deja de renegar del género e inicia su revolución Nuevo Tango con el Octeto Buenos Aires. Hasta su muerte en 1992 debido a un ataque cerebral, su pasión adquiriría varias bandas y fracasos. Pero apenas se levantaba, iba al piano a trabajar otro ritmo, melodía y estética, y con grandes como Gerry Mulligan. Sí, le costó la leyenda maldita de tener a los tradicionalistas en contra, mito que él mismo, antipolítica, antirrock argentino y reñido con Jorge Luis Borges, un poco provocaba. Si bien al final siempre prevalecía su genio, y sus 1500 obras, escritas algunas entre tiburones. Por eso siempre deseó más tiempo, para componer y superar el adiós nonino, y para lograr esa ilusión de que su Libertango u Oblivion se escucharan hoy y también en el año 3000. Para abordar su figura, hoy tenemos con nosotros a su biógrafa María Susana Azzi. Gracias, María Susana. Sonará muy romántica esta primera pregunta, pero el tango surgió en los puertos, entre migración y mezcla también musical, y un poco Piazzolla tenía eso bajo la piel. ¿Es por eso que supo romper esquemas, experimentar el género? Piazzolla rompió con el género porque también estuvo expuesto a diferentes culturas. Él a los 4 años se fue con sus padres en barco a la ciudad de Nueva York y ahí escuchó klezmer en las sinagogas judías, el ragtime, el jazz y el blues. Su padre, cuando regresaba del trabajo, escuchaba los tangos de Julio De Caro y de Carlos Gardel. Y como los padres se les humedecían los ojos escuchando esta música, Piazzolla odiaba esa música, porque los padres se ponían tristes con esa música. Él le encantaba tocar la armónica y bueno, volvieron otra vez a Mar del Plata a raíz del crack del 29-30 por 9 meses, regresaron otra vez a New York y cuando regresaron definitivamente a la ciudad de Mar del Plata, Piazzolla tenía 16 años y se enamoró del tango, algo que el padre no lo podía creer, porque el padre le regaló un instrumento, un bandoneón, cuando él cumplió 8 años. No fue solamente un instrumento musical, sino que fue un mandato cultural y musical. Cultural al decirle, sentirte argentino, sé argentino, no te sientas un inmigrante desarraigado. De hecho, Piazzolla, durante su carrera, él sabía 3000 tangos de memoria, él podía componer en cualquier lugar del mundo, no necesitaba estar en la ciudad de Buenos Aires. Una mezcla muy inteligente entre el tango, el jazz, la música clásica contemporánea. Sus ídolos eran Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, Igor Stravinsky, Maurice Ravel y algún que otro compositor de tango, de aquellos que seguían la corriente evolucionista y no la tradicionalista. Él llegó a decir que tuvo 3 maestros, 3 grandes maestros, la ciudad de Buenos Aires, o sea, el tango, Alberto Ginastera y Nadia Boulanger. Y yo, por las razones ya expuestas, agrego un 4º maestro, su padre,
a quien los hijos de Astor denominaron nonino. Astor creía en una música con swing, que tuviera improvisación, que diera peso a la banda y que incluyera hasta guitarra eléctrica. ¿Cuánto ese jazz que citaste fue responsable de esa inquietud tan innovadora y cómo dio forma a su sonido? Existe un sonido de Piazzolla y le fue dando forma. Por ejemplo, hay obras como 3 minutos de la realidad, que tiene mucho de Stravinsky. Debo decir que también tiene mucho de Béla Bartók, porque él escribió esa obra después de haber escuchado una obra de Béla Bartók, y él la escribió muy rápido en una noche, como escribía siempre él. O sea, hay reminiscencias de Vivaldi en su obra, de Ravel, de los músicos que mencioné siempre. Con Nadia Boulanger estudió el contrapunto, con Alberto Ginastera estudió orquestación, porque Piazzolla escribía para cada uno de sus solistas, escribía para el lucimiento de cada uno de ellos, para el lucimiento de cada uno de los conjuntos que formó y para el lucimiento de su propia música. Él tuvo orquesta típica, quinteto, octetos, 2 quintetos, 2 octetos, un sexteto, un noneto y también alguna formación con 12 músicos. La obra que más tocó y que más quiso fue Adiós Nonino, que es un homenaje a su padre cuando acaba de fallecer. También está el tango y después están las improvisaciones que vienen del jazz, pero que no tienen que ser improvisaciones con temas del jazz. Deben inventar improvisaciones con frases de tango. Esa fue una absoluta novedad. Y como bien dijiste, la guitarra eléctrica jamás se había utilizado en un grupo de tango. Fue Horacio Malvicino, el guitarrista, que integró el octeto electrónico que formó Piazzolla, y a él lo llamaban, y lo mismo que a Piazzolla, con amenazas de muerte, porque estaban asesinando el tango. Justo de niño se ganó ese apodo de Lefty, ¿no? Un zurdo que era peleón, pero su mayor riña la tuvo con los ortodoxos del tango. ¿Realmente qué les molestaba? ¿Que él solo transformara el género o que lo tildara de monótono, que no lo quisiera bailable? En realidad, cuando Piazzolla escucha a Jerry Mulligan en la ciudad de París y escucha a estos músicos de jazz que tocaban con alegría, dijo: yo quiero esto para mi tango, para mi música, a la cual llamó música de la ciudad de Buenos Aires, para no tener más esta lucha piazzolista, antipiazzolista. Ahí también decidió componer para cada uno de los solistas, como dije antes, y tomó una decisión de tocar el bandoneón de pie. Eso fue su grito de libertad y de independencia de la tradición tanguera, porque siempre se había tocado el bandoneón sentado. Él decía que necesitaba ver a sus músicos desde lo alto para poder dirigirlos, y tampoco quería parecerse a una vieja tejiendo, sentada. Los músicos tangueros tradicionalistas no lo comprendieron, porque era una música mucho más difícil, muy intrincada. Piazzolla jamás dejó de evolucionar, ya fuera en la forma de escribir la música o en los diversos conjuntos musicales que iba creando. Su tango era para ser escuchado y apuntaba, no fue voluntario, pero bueno, ya que lo tocaba en diferentes locales que no eran bailables, ahí asistía un público al cual le gustaba el jazz, la bossa nova y la música internacional, por lo cual no era un mundo que compartía con la gente que iba a bailar el tango, que además debo decir que era de otro poder adquisitivo. La gente que iba y compraba una entrada para escuchar a Piazzolla era un poquito más caro que la entrada para ir a bailar el tango. Claro, aquí encontramos 2 elementos, ¿no? A ese Astor que aguanta de pie el bandoneón, más ese Astor que después de los shows se peleaba, ¿no? No sé si, a pesar de que lo que hacía y componía era difícil, ¿era esa su personalidad? Es decir, ¿quién era Piazzolla, además de ese músico que cazaba tiburones? Fue un ser muy creativo, muy valiente, corajudo, con mucha energía, con una gran fuerza, que nunca se dejó vencer, a pesar de que lo mortificaba mucho cada vez que regresaba a la Argentina desde Europa, con novedades, queriéndolas llevar a su país, mostrarlas, y no eran bien recibidas. Eso le dolió mucho. Era una persona muy sensible, que no lo demostraba humanamente, pero lo demostraba a través de su música, como lo demuestra a través de su música, porque su música refleja todo el repertorio
de las emociones humanas. Esto nos lleva a 1983, ¿no? Que le pidió a su nieto Pipi, a Daniel, que no olvidara la noche en que triunfó con la Sinfónica en el Teatro Colón de Buenos Aires. Pese a todo, ¿necesitó la bendición de su tierra, María Susana? Él necesitaba esa bendición de su tierra y él sintió cuando tocó en el Teatro Colón, llegué. Y con respecto a la lucha y a su carácter guerrero de no rendirse nunca jamás, él aprendió a luchar en las calles de Nueva York porque formaba parte de una pandilla de niños judíos, irlandeses, italianos y se peleaban mucho. Era un chico, un enfant terrible. Bueno, eso también lo fue de grande, porque además de ejercer su profesión de músico con excelencia, era muy chistoso, hacía chistes negros, pero que no le hicieran a él esos chistes. Y así como no podía pescar mojarritas, sino debía pescar tiburones, porque era un ser muy intenso, que dar 150 o 200 conciertos por año necesitaba pescar al menos 3 veces a la semana en la ciudad de Punta del Este, donde estoy yo en este momento, en Uruguay. Así investigas al genio Astor desde el 95 y no sé qué te sorprende más, si su exigencia de músico liberal o que hoy se cite antes Piazzolla que tango, con decenas de artistas que lo honran. Todo me sorprende, porque todo en su vida, como hombre, como músico, es muy sorprendente. Personalmente me sorprende porque cuando yo inicié esta investigación en 1995, escuchaba, a mí me gusta el tango, no me gusta Piazzolla. Y hoy escucho, en el 2021, me gusta Piazzolla, no me gusta el tango. Y me ha impresionado su sacrificio, su esfuerzo. Sacrificó su vida en familia, la situación económica propia y sacrificó su salud en pos de su música. Fue el genio musical Piazzolla al 100%. De eso no se arrepintió jamás y hoy el mundo se lo reconoce. Gracias María Susana por su presencia y aunque nosotros nos despedimos con el clásico Adiós Nonino, les invitamos a escribirnos con las canciones que más hayan sentido de Piazzolla. Muchas gracias y cuídense.